Bienvenidos a un nuevo caso de NIF, que el día de hoy, por una solicitud muy especial que nos hace nuestro invitado, Edison Rojas, un colega que ha buscado de alguna manera recoger inquietudes dentro del grupo también de colegas donde se desarrolla, donde él participa en sus diferentes grupos de estudio y donde se presentan discrepancias de distintos temas. Ya tuvimos una serie que a mí personalmente me agradó mucho hacer, que fue la del marco normativo técnico para las pequeñas, en las microempresas. Que donde tuvimos una sesión de todos los capítulos que trae el decreto 2706 del 2012 y el 3019, correcto, que salió del 2013. En el día de hoy vamos a tratar el tema de algo que se ha generado desde diciembre del 2014, pero que ya terminando el 2015, parece que el fantasma de la angustia ha resucitado. Entonces han venido las preocupaciones y las cosas a analizar. Creo que el objetivo es simplemente tratar de entender qué es lo que pide la norma. Correcto. Puede ser que incluso personalmente no esté de acuerdo, pero soy un profesional y como profesional me toca ceñirme a las indicaciones normativas que me pide el Estado colombiano, y como tal pues yo las acato. De cualquier manera, creo que me sobra agradecer, Edison, que hayas traído ese tema tan supremamente, me parece a mí que crucial, neurálgico, en el mundo de especulaciones que se han dado, en el mundo de las interpretaciones que se han generado. Y yo simplemente pretendo, por los comentarios que tú me has realizado previo a esta grabación, tratar de aportar el punto de vista mío, no como opinión, sino extractando lo que pide la norma. Correcto. Y de acuerdo con eso, pues, poder al menos aportar otros elementos adicionales. Elementos adicionales para que el profesional saque sus propias conclusiones. Yo ya las he sacado, pero de todas maneras quiero al menos compartirlas. Ya hemos hecho unos editoriales para que la gente los lea también y pueda deducir, ¿no? Que los lea independientemente. Ahí están las normas. Yo las he resumido, pero pues como cito la norma y el artículo, pues la persona se puede ir con toda tranquilidad a la norma, después de que la lea despacio, por favor, porque si no se leen despacio, uno puede interpretar erradamente. Sí, eso. Gracias por haber venido y sacar ese tiempo para que tratemos de seguir mirando estos incidencias que genera, pues obviamente, el ingresar a unas nuevas metodologías, ¿no? Que son las NIF, y poder entenderlas. Gracias, doctor. Nuevamente, gracias a usted. Sí, realmente el tema del libro tributario, libro fiscal, como se le conoce, debemos enmarcarlo, o debemos mirar primero cuál es ese marco normativo que nos lleva a ese libro fiscal. Desde que salió el artículo 4 en la ley 1314 del 2009, esa es la fuente, hacía referencia a esta parte, ¿sí? Igualmente, cuando sale el artículo 165 de la reforma tributaria, la ley 1607, la ley 1607 también hace mención a todo lo que tenía que ver con estas diferencias entre lo fiscal y lo contable. Ya en el año 2014 aparece el decreto 2548 en diciembre, ¿sí? Y en junio aparece un concepto que uno lo conocemos como el 512, otro como el concepto 16442, perfecto, pero que hace referencia al libro fiscal y a las diferencias que se presentan, ¿sí? Enmarcado todo esto entre los decretos reglamentarios que establecen los diferentes grupos, el grupo 1, grupo 2 y grupo 3.
Entonces sí es bueno que pues comentemos, hablemos a la luz de la norma qué realmente es lo que se pretende, cuáles son esos requisitos esenciales que necesitamos para dar cumplimiento a ese decreto de diciembre, que muy acertado o no, porque hay discrepancia en el concepto de si realmente hubo claridad o no, pero realmente lo que hay que remitirnos es a la norma. Sí, sí, claro, porque esa es la fuente y la inadecuada interpretación de la norma nos podría conducir a un error. correcto. Y ese es lo que hemos tratado de mirar. Acabas de citar la ley 1314 o 1314 del 2009, su artículo cuarto. Lo primero que dice es que la ley entiende que los empresarios necesitan dos tipos de información distintas. Una, la de manejar sus negocios, es decir, la contable, la financiera. Y dos, la de pagar sus tributos, es decir, la fiscal. La fiscal, correcto. Entonces, ese es el punto de partida y la ley reconoce que no estamos hablando de lo mismo, por razones muy elementales. El Estado puede decir qué escoge, qué acepta, qué rechaza. Entonces, pues es lógico que hay diferencias, Ese ¿no? artículo cuarto dice que las normas, ellos son autónomos. Correcto. Completamente de esta información. Perfecto. Por eso nacen, a la luz de la ley 1314, y en ese artículo cuarto nacen los decretos que tú muy bien los mencionaste: 2784, primero del 2012 para grupo 1, 2706 del 2012 para grupo 3. Y en el 2013 sale, no tanto para cambiar cosas, pero sí para afinar esos dos decretos anteriores. Sale el decreto 3019 del 2013 para mejorar los requisitos del decreto 2706, no cambia el marco normativo. Salen dos decretos para el grupo 1, el decreto 3023 y 3024. El 3023 trae el nuevo marco normativo. ¿Por qué? Porque es que el decreto 2784 trae las NIF a diciembre del 2011, o sea, el 1 de enero del 2012. Y el decreto 3024 las ubica en agosto del 2013, es decir, las actualiza. Actualiza lo que es el marco normativo técnico, NIF plenas a aplicar. En el 2014 incluso sale otra nueva ley, otro nuevo decreto, que es el decreto 2516, donde ya las actualiza al diciembre del 2014. Se llama el libro rojo de las NIF. Así se llama, digamos que en el argot internacional, que es todo el año 2014, las NIF vigentes al año 2014. Y sale para el grupo 2, que no tenía normatividad, sale en el 2013 el decreto 3022 de ese 2013, cogiendo las NIF que fueron expedidas en el 2009. Cuando salen todos estos decretos, salió una reforma tributaria, que tú la mencionaste, la ley 1607 del 2012, y un artículo que fue el artículo 165, sí. Para algunos un poco confuso, para otros un poco más claro, para otros que necesitaba reglamentación. Excelente, sí. Creo que lo que pretendía decir el artículo 165 es, a ver, yo soy el Estado, todavía no sé qué cambios me va a traer implementar NIF, entonces me voy a tomar 4 años. De pronto no dijo 4 años cómo, pero dijo 4 años. Ni cuándo, ni cómo, o sea, cómo se organizaban esos 4 años. Correcto. Luego sale el decreto 2548 del 2014 diciendo cómo se van a contar esos 4 años. Y en su artículo primero lo que nos dice es, grupo 1 y grupo 3, los 4 años arrancan 1 de enero del 2015 a 31 del 2018. Y para el grupo 2, 1 de enero del 2016 hasta el 31 de diciembre del 2019. Pero eso lo decía el artículo 1.
Entonces resulta de que el decreto 2548 expresa la palabra diferencias. Y creo que es la palabra clave para poder entender esto que vamos a hablar. Creo que partimos, lamentablemente, de una información, una premisa equivocada, por algún motivo, la razón, no vamos a buscar culpables, pero entendimos que hacer el balance de apertura ya era estar en NIF. Y que luego tendremos que hacer otro ajuste a diciembre 31 del 2015 y luego otro ajuste cada año a 31 de diciembre. Parece que lo entendimos así. Bueno, entonces yo voy a expresar qué significa año de transición. Año de transición en NIF, y de acuerdo con los decretos 2784 del 2012, 3022 del 2013 y el decreto 2706 del 2012 para grupos 1, 2 y 3 respectivamente, significa hacer el 1 de enero, grupo 1 y grupo 3 del 2014, un balance de apertura que se finalizaba en diciembre 31 del 2014 y en este año 2015 iniciábamos contabilidad bajo el decreto 2784, el grupo 1, 2706, el grupo 3. Y el 3022 también dice que se va a manejar el año de transición el 1 de enero del 2015, que se finaliza el diciembre 31 del 2015 y donde va a ser ese espacio de tiempo que ya está próximo. Incluso estamos haciendo esta grabación en noviembre del 2015, que pues obviamente pues ya estamos terminando el año. Al creer que el problema era solo hacer balance de apertura, porque era lo que pedía la superintendencia respectiva, entonces creo que se bajó la guardia. Entonces yo considero que allí en ese orden de ideas, entonces lo que pretendía, lo primero que yo quiero mencionar es que el ESFA o Estado de Situación Financiera de Apertura no es implementación. Precisamente lo que pretendía era dar un comienzo para luego evaluar durante todo ese año de transición el comportamiento de las transacciones bajo NIF, plenas o pymes, bajo el marco normativo técnico de microempresas, y compararlas con las operaciones que hemos venido realizando durante toda la vida y mirar si en ese proceso pues se generaban diferencias. Yo siempre recomendé y me sostengo que el mayor cantidad de tiempo que demanda implementar NIF es analizar los distintos procesos de la empresa, cómo compra, cómo vende, cómo genera sus gastos, cómo realiza su nómina, cómo paga, cómo cobra, etcétera, etcétera. O sea, todos los ciclos contables de la empresa en contexto y empezar a validarlos. A ver, de todos estos procesos, ¿qué me exige las NIF? ¿O qué me exige el estatuto tributario? En cada uno de esos procesos, en cada una de esas transacciones. Entonces, por ejemplo, yo quiero mencionar simplemente como para tenerlo de referencia, y esto lo hago simplemente con el ánimo de tener algunos conceptos. Por ejemplo, revisar cómo se está vendiendo y facturando, porque en algunos casos se remisiona y luego se factura. Revisar si se compra y se incluye inventarios en unidades sin valores. Eso lógicamente podría tener problemas con pasivos, problemas con costeo de inventarios. Diferencias de inventarios en compras, bien sea que tenga sobrantes o faltantes, ¿cómo los voy a manejar? Devoluciones de ingresos en periodos posteriores, pero que corresponden a periodos anteriores. Retenciones en la fuente de periodos anteriores que se hacen en periodos posteriores, porque se hacen con recibo de caja. Diferencias en cambio por importaciones, que en NIF se lleva resultados y en local se capitaliza en una parte del tiempo hasta que esté listo, hasta que se nacionaliza y después se lleva a los resultados. El manejo de descuentos,
que en local, si es descuentos por compras, se llevan a ingresos, si es descuento por ventas, se lleva a gastos en norma local, pero en NIF, si es por compra, se lleva como menor valor del inventario, y si es en venta, menor valor del ingreso. Solo por citar algunos pocos de los elementos que había que determinar. Eso era el deber ser. Bueno, analicemos lo que yo estoy haciendo y lo confronto, cuál es el deber ser de acuerdo con las NIF. Muy bien, no se hizo, por el motivo que sea, y quiero puntualizar, ya que mencionas los decretos y los hemos repasado, quiero iniciar mostrando la definición de contabilidad de acuerdo con el Código del Comercio. El artículo 50 del Código del Comercio define los requisitos de la contabilidad y dice que la contabilidad, según el Código del Comercio, se llevará en idioma español, idioma castellano, se llevará por partida doble, o sea, me obliga a la partida doble, a pesar de que existen otros métodos, pero exige la partida doble, que se debe llevar en libros, ¿no? Que se pretende es que suministre una historia clara, completa, fidedigna de lo que está ocurriendo con las negociaciones del comerciante, que debe estar sujeta a los reglamentos que expide el gobierno. Lógicamente, los decretos 2706, 2784, 30, 22, 30, 23, 30, 24, 25, 16, 30, todos esos son 30, 19, todos son reglamentarios. Entonces hay que tenerlos en cuenta, a ver si me afectan la contabilidad. Voy a ser honesto, y yo pensé que todos teníamos claro el articulado, al menos de los decretos cruciales, que son el 3022 de NIF para pymes, que se hizo en el 2013, y de 2784 del 2014. Algunos colegas me empiezan a decir, me dicen que no hay que llevar NIF, contabilidad basada en NIF. Y yo les digo, no puede ser. La norma, cuando saca las NIF, cuando emite las NIF, dice que sí hay que hacerlo. Algunos de esos colegas me dicen, ¿y eso dónde está? Entonces, para claridad de todos, eso está en el artículo 3, numeral 6. Artículo 3, numeral 6, tanto del decreto 2784 del 2012 como del 3022 del 2013, porque son igualitos. Todo el artículo 3 es igualito, lo único que cambia son los años. El uno dice 2014 y el otro dice 2015. O sea, solo cambia el año de periodicidad, no más. Y dice ese numeral 6, dice, es fecha de aplicación, eso dice el numeral 6, fecha de aplicación, es aquella a partir de la cual cesará la utilización de la normatividad contable vigente. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, cesará significa parará, no va más, se terminó, no se va a aplicar más, eso significa cesará. De la normatividad vigente cuando se expidió el decreto. ¿Qué normatividad estaba vigente en el año 2012 y 2013? 2649 del 93. 26. Entonces dice, ya no más se va a utilizar eso. Y luego sigue, o sea, conjunción que dice adicionalmente, comenzará la aplicación del nuevo marco técnico normativo para todos los efectos, incluyendo la contabilidad oficial, los libros de comercio y los estados financieros. Eso es completamente claro. O sea, allí nos dijo, usted tiene que estructurar la contabilidad de acuerdo con los nuevos marcos normativos. Si pertenezco al grupo 1, tengo que llevar mi contabilidad de acuerdo con el decreto 2784, o sea, NIF plenas. Si estoy en el grupo 2, de acuerdo con el decreto 3022 del 2013, o sea, NIF para pymes. Y si tengo el grupo 3, el decreto 2706 del 2012, que me da un marco regulatorio simplificado. Entonces, allí me está diciendo, y para la ley, eso es así. ¿Por qué cito esto, Edilson? Lo cito es porque el decreto 2548 es parte de eso.
Para la DIAN, a partir del 1 de enero del 2015, grupo 1 y grupo 3, 1 de enero del 2016, grupo 2, cuando vaya a las empresas, pues no va a encontrar lo que encontraba antes. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque se van a aplicar unos nuevos marcos normativos técnicos, de acuerdo al grupo al que pertenece. Entonces, lógicamente, expide un decreto, que es el 2548 del 2014, y dice, como usted va a aplicar algo diferente a lo que venía, necesito que usted me mantenga las bases fiscales de acuerdo con el artículo 165 de la ley 1607, que eso es lo que dice. No me toque las bases fiscales, pero no dijo cómo. Y que ahí es donde está la confusión, y aparece luego ese concepto, el 512 o 16442, y nace esa pregunta de cómo se establecen las bases fiscales. Bueno, perfecto. Entonces, ese decreto 2548, que hay que leerlo con más de una agüita aromática y más de un tinto, porque hay que leerlo despacito. Yo siempre digo que las normas, primero lo que uno tiene que entender es qué es lo que pretende. La palabra que más usa el decreto 2548 es la palabra diferencias. Y luego le sigue a la palabra diferencias entre el marco normativo técnico respectivo, lógico porque hay tres, y las bases fiscales. Entonces siempre el Estado presume que hay diferencias. Presume que hay diferencias. Ahora, ese mismo decreto dice qué son bases fiscales, porque primero tenemos que entender qué son bases fiscales. Y creo que lo dice muy bien y muy claramente, porque arranca diciendo, artículo 2, las bases fiscales son, primero, las disposiciones fiscales. ¿Y eso dónde está? Estatuto tributario. Correcto. Y adicionalmente, las remisiones que tiene ese estatuto a la normatividad contable. Entonces, la base fiscal está compuesta por dos. Por la normatividad del estatuto tributario, y cuando el estatuto necesite algún soporte contable, pues se va a una norma contable. Remite a la norma contable. Como quedó así, entonces este decreto, al igual que la ley 1607, artículo 165, dice, esa normatividad contable no va a ser las NIF, sino que va a ser el decreto 2649. Que ahí es donde está la confusión. Ahí es donde está la confusión, y yo creo que ahí es donde tenemos que hacer el esfuerzo de entender el espíritu de la norma. Entonces, en este momento yo estaría diciendo, para conclusión de esta primera parte, el Estado en ningún momento está diciendo, vamos a seguir con 2649. Primera conclusión, no. Dice, usted como está en un nuevo marco técnico, para mí como Estado, de acuerdo con el artículo 4 de la ley 1314, por favor prepáreme una información que yo entienda. Entonces, ¿cómo me va a preparar esa información? Las bases fiscales establecidas allí estarán compuestas por el estatuto tributario y cualquier remisión que se haga al decreto 2649, decreto 2650, pero como el decreto 2650 no es para todas las empresas, también dice los demás planes contables que están para las distintas entidades de acuerdo con la superintendencia respectiva. Y todo esto a diciembre 31 del 2014. ¿Sí? Sí, es claro. Entonces, el primer entendido que yo sacaría como conclusión es que el decreto 2548 parte de la presunción de que a partir del 1 de enero del 2015, grupo 1 y grupo 3, 1 de enero del 2016, grupo 2, van a estar en una metodología diferente a esta base fiscal. Es la primera presunción. Por eso, en mi concepto, en mi opinión, es que el Estado dijo, pues necesitamos apoyar esto, y alguien debió haber hecho una pregunta, o el Estado, motivado por las preocupaciones de los contribuyentes, emite el concepto
16442 del 2015, que también se conoce como la circular o carta o concepto 512. De junio. Ese decreto 2548, que dispara las 20.000 situaciones, bueno, ¿qué será? Entonces nos va a tocar llevar 2 contabilidades, 3 libros, bueno, eso empieza a generar 20.000 especulaciones. El concepto creo que lo aclara muy bien y dice, hay 3 alternativas. Voy a dejarlas al menos planteadas y hacemos una pausa y las vamos a hablar una por una. Correcto. La primera alternativa, lleve contabilidad fiscal y cuentas de orden. Segunda alternativa, repito, me equivoqué, dije contabilidad fiscal. Lleve contabilidad NIF y cuentas de orden. Bueno, no dice contabilidad NIF, dice contabilidad en el nuevo marco normativo técnico. Digámoslo así para evitar suspicacias. Dice, lleve su contabilidad en el marco normativo técnico, en el nuevo marco normativo técnico, y adicionalmente cuentas de orden. Primera alternativa. Segunda alternativa, lleve su contabilidad en el marco normativo técnico y adicional unas diferencias con unos registros obligatorios. Y tercero, lleve la contabilidad en el nuevo marco normativo técnico y adicional lleve todos unos libros auxiliares detallados, pero basado en el estatuto tributario y en el decreto 2649, 2650 y los demás planes de cuenta de cada superintendencia. Y creo que eso es lo que está diciendo. ¿Cómo lo dice? Ya lo vamos a ver. Entonces, Edilson, vamos a hacer una pausa y en breves instantes regresamos. A todos ustedes, esperen que vamos a concluir esta parte. Aprendenif.com, ACCA y Club Sigo lo invitan al evento de lanzamiento de la guía gratuita ACCA de la aplicación de NIC para pymes, para entidades sin ánimo de lucro y Aprendenif.com en Bogotá. Con Richard Martin, jefe de reporte corporativo en ACCA. Junto a Edmundo Flores, gerente general de Business and Legal Advisories. Bogotá, noviembre 19 del 2015. 8 de la mañana a 12 del mediodía, Avenida Quito número 63A51, piso 4. Más información en PBX Cali 483-9215, celulares 320-611-5952, 320-611-5966. Realice su inscripción en aprendenic.com, sección Eventos. Habíamos planteado 3 alternativas que daba el concepto 16442. Yo quiero que hagamos una lectura despacio, tanto del decreto 2548 del 2014 como del concepto 16442 o 512, como lo queramos llamar, 16442, perdón. Entonces, miremos el artículo tercero, Edilson. Leámoslo Okay. bien para hacer. Bueno, este artículo tercero de este decreto 2548 habla de los registros obligatorios. Entonces, nos habla de unos registros obligatorios. Correcto. El artículo 2, recordemos que habló de bases fiscales. Bases fiscales. ¿No? El artículo 3 dice registros obligatorios. Correcto. ¿Qué pasó con esto? Si leemos los considerandos del decreto 2548, que habla de todo el proceso de transición a NIF, etcétera, etcétera, entonces viene y saca, obviamente dice registros obligatorios. Vamos a suponer que no entendemos qué son registros obligatorios. ¿Qué nos dice el decreto? Bueno, entonces registros obligatorios, artículo 3. Los contribuyentes obligados a llevar contabilidad deberán llevar adicionalmente un sistema de registro de todas las diferencias que surjan entre los nuevos marcos técnicos normativos y la información preparada con base en lo previsto en el artículo 2 del presente decreto. Que son las bases fiscales. Es decir, las bases fiscales. Cojamos los elementos de ese artículo. Número 1,
dice adicionalmente, Adicionalmente y obligados a ¿no? llevar contabilidad. Obligados a llevar contabilidad. Y luego viene otra expresión que dice las diferencias. ¿Entre qué? Entre los nuevos marcos normativos técnicos y las bases fiscales. Las bases fiscales. Entonces, la presunción, por eso iniciamos diciendo, un momentico, usted debió haber hecho el análisis de los procesos. ¿Por qué? Porque era lógico que las NIF en los decretos 2784, 3022 y 2706 le decían, hay una nueva metodología de manejar la información. Una nueva metodología. Y resulta que el artículo 3º, numeral 6 de estos decretos, nos dice, en el numeral 6 que dice aplicación, dice, cesará la aplicación y comenzará el nuevo marco normativo técnico. Entonces, con eso, el Estado dice, hombre, pues, como hay una nueva metodología, yo no la conozco. Entonces, prepáreme a mí la información. Como usted, yo parto de la presunción de que usted va a estar manejando el nuevo marco normativo técnico respectivo, grupo 1, grupo 2, grupo 3. A mí, adicionalmente, manéjeme, opción primera, unas diferencias. Entonces, esas diferencias, allí no dijo cómo eran las diferencias. Entonces sale el concepto 16442 y nos dice, ¿cómo arranca lo de las diferencias? Ok. En esta línea, el control de las diferencias entre la contabilidad y las bases fiscales se ejerce por cualquiera de los siguientes procedimientos. Correcto. A elección A eso. del contribuyente obligado a llevar contabilidad. Perfecto. 3 opciones. Las opciones las elige el contribuyente. Correcto. En ningún momento le está diciendo, manéjeme 2 libros, nada. Es el contribuyente el que decida. Pero lo que hace este concepto es orientar. Entonces, la primera opción, ¿cuál es la primera opción? La primera opción dice, la contabilidad llevada conforme a los nuevos marcos técnicos normativos. Esta opción puede resultar útil para aquellos contribuyentes obligados a llevar contabilidad, cuando la misma, aún llevada de conformidad con los nuevos marcos técnicos normativos, es muy similar a las bases fiscales determinados conforme a lo previsto en el artículo 2 del decreto 2548 de 2014. Las diferencias que surjan entre la contabilidad y los nuevos marcos normativos pueden ser controladas a través de cuentas que hagan las veces de cuentas de orden fiscales. De adoptar este sistema, dichas cuentas harán las veces de los registros obligatorios de que trata el artículo 3 del decreto 2548 del 2014. Primera opción, la contabilidad llevada conforme a los nuevos marcos técnicos normativos. Correcto. O sea, nuevamente me está recordando ¿Qué son? que mi contabilidad está en el nuevo marco normativo técnico. Segundo, que hay diferencias. Tercero, me dice, si la nueva metodología para su empresa, donde usted está como contribuyente desarrollando una actividad, es muy parecido a lo que ha venido haciendo y me lo ha mostrado como base fiscal, pues entonces esas pequeñas diferencias, no se ponga a armar otro libro, sino que maneje esas diferencias en unas cuentas de orden. Cuentas de orden que se pueden llevar de forma manual o de forma electrónica, ¿no? La segunda alternativa. La segunda alternativa Que también es de diferencias. Correcto. Registros obligatorios llevados por un sistema de registros de diferencias diferente del mencionado en el literal A Es el anterior, que es el que hablamos de cuentas de orden. junto con la contabilidad llevada bajo los nuevos marcos técnicos normativos. Perdóname. Junto. O sea que no, me está diciendo, No es excluyente. no es excluyente. Me está diciendo, usted lleve su contabilidad y nuevamente, adicionalmente, lleve unos registros obligatorios, ¿no? Correcto. Y me menciona que puede ser, más allá, me menciona Que esta opción es válida para quienes. puede ser llamativa para aquellos contribuyentes obligados a llevar contabilidad
cuando está llevada de acuerdo con los nuevos marcos técnicos normativos, presenta un mayor número de diferencias con respecto a las bases fiscales. Las diferencias se controlan a través de registros obligatorios que conforman un mecanismo a través del cual la administración pueda ejercer un control efectivo y pueda conocer la situación económica y financiera de la entidad, de la empresa. Entonces, mire, lo que me está diciendo es, en la primera opción, cuentas de orden, son tan poquitas que llevar una carga adicional no vale la pena. Entonces, lleve cuentas de orden. Segunda alternativa, las diferencias son más. No muchísimas, pero son más que la anterior. Y de pronto llevarlas en cuentas de orden, de pronto no dan la total claridad para que la DIAN identifique qué está pasando. Entonces me está diciendo, entonces lleve unos registros obligatorios adicionales. Ese es el manejo del artículo 3. ¿Listo? Correcto. Vámonos al artículo 4 del decreto 2548. Decíamos 3 alternativas. El artículo 3 dice registros obligatorios. Dijimos que hay 2 maneras de acuerdo con el concepto. Cuentas de orden o unos registros paralelos adicionales a la contabilidad. Y la segunda alternativa grande son el libro tributario. Esa sería la tercera opción. Que es la tercera de acuerdo a lo que estamos hablando. Okay. Pero leamos el artículo 4 del decreto 2548, que es el que nos dice a nosotros cuáles son los requerimientos de ese libro tributario. Ok. Entonces, el artículo 4, libro tributario, los contribuyentes obligados a llevar contabilidad podrán llevar el libro tributario con base en las disposiciones del artículo 2 del presente decreto. Así, todos los hechos económicos deberán ser registrados en este libro. Parágrafo 1. Para efectos de este artículo, el libro tributario es aquel libro auxiliar en el cual se registran los hechos económicos de acuerdo con el artículo 2 del presente decreto, los cuales las bases fiscales. Los cuales deberán estar debidamente soportados por documentos, comprobantes internos y o externos. El libro tributario y la información allí registrada debe permitir la identificación del tercero con el cual se realiza la transacción, el conocimiento completo, claro y fidedigno de la operación y la determinación de los tributos. Mira lo que está diciendo allí. Usted está obligado a llevar contabilidad, pero sus diferencias son tan grandes, tiene tantas diferencias, que no me vaya a salir ni con cuentas de orden, ni con registros paralelos, porque posiblemente yo no voy a entender. Entonces hágame, como usted tiene tantas diferencias, hágame otro libro, paralelo, confeccionado en bases fiscales. Recordemos, ¿cómo va a ser ese libro paralelo? Estatuto tributario más decreto 2649, 2650 y demás planes de cuenta. Pero es más, no es solamente decreto 2649, es basado en las, fundamentado de acuerdo con las bases fiscales que están en el artículo 2. Ahora vámonos al concepto 16442, que también vuelve y me recuerda que la otra alternativa era el libro. Ok, entonces la opción 3, libro tributario del concepto, dice: esta opción puede resultar interesante para aquellos contribuyentes cuya contabilidad llevada bajo los nuevos marcos técnicos normativos presenta diferencias sustantivas y numerosas con las bases fiscales. En este entendido, la teneduría del libro tributario puede facilitar el control de las diferencias, pues todos los hechos económicos con incidencia fiscal se deben registrar en el mismo conforme a lo previsto en el artículo 2 del decreto 2548 del 2014. Entonces, fíjate que allí, en los 3 elementos, el concepto dice que usted debe llevar la contabilidad en el marco normativo técnico, los nuevos marcos normativos técnicos. Si yo lo miro solamente desde la óptica tributaria, podría decir, la DIAN está equivocada. Pero cuando me voy al decreto 2784, me voy al decreto 3019, me voy al decreto 2706, me dicen la contabilidad a partir de, ya no es
bajo 2650, sino, perdón, 2649, sino que es bajo cada uno de los nuevos marcos normativos técnicos. Entonces, lo primero que debemos tener claro es que eso es lo que me pide la contabilidad, el código de comercio, y eso es lo que me pide a mí la fiscalidad. O sea que hay dos fuentes distintas que se están haciendo. Por ese motivo, los decretos 2784 los firman dos ministerios: el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Ministerio de Hacienda, debajo del cual está la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, que lógicamente da cumplimiento a lo que dijo su ministerio a través de un decreto. Correcto. Sí. ¿De acuerdo? Sí, entonces, basado en eso, ahora sí, ya tenemos esa contabilidad. Pero la conclusión que sacamos de esto que acabamos de hacer, de este ejercicio que acabamos de hacer, Edilson, es que, primera, la contabilidad está en los nuevos marcos normativos técnicos. Segundo, hay diferencias. Tercero, hay que evaluar qué tantas diferencias hay. El impacto Es de cada correcto. empresa. Dependiendo del volumen de diferencias que se pueden presentar, yo tengo tres alternativas: cuentas de orden, registros obligatorios paralelos de cada diferencia, o incluso un detalle exacto de todas las transacciones, que lo llamaremos libro tributario, que le llamaremos el libro fiscal, para poderlo llamar de alguna manera. Entonces, observa que cuando hemos hablado de que se debe analizar los procesos, es que es lógico que para poder entrar a mirar diferencias, pues yo tuve que haber visto mi contabilidad. ¿Cuál es la tristeza de este análisis, Edilson? Que me queda a mí como profesional, que perdimos todo el año de transición en probar, en validar y empezar a aprender, donde yo me podía equivocar, poder corregir y poder decir: a ver, estoy haciendo esta transacción, pero esta transacción bajo 2649 es de una manera, o bajo estatuto tributario es de una forma, y resulta que bajo NIF es de otra. Entonces, cada transacción la pude haber analizado. Entonces, al perder esta oportunidad, Perdí la oportunidad de documentar. de documentarme y poder decir, bueno, ¿qué cambios voy a hacer? ¿Cuáles voy a hacer? ¿Cómo los voy a manejar? ¿Qué voy a hacer en caso de eso? Voy a instaurar una metodología que se tiene. Y mira otra cosa, otra conclusión interesante es que no podemos enmarcar ninguna de estas alternativas a un grupo específico. Sí, correcto. Porque un grupo 2 o un grupo 1, el impacto, así sea grupo 1, el nivel de impacto, no, hablemos de grupo 2 versus grupo 3. Y una empresa de grupo 3 puede tener mayores diferencias que incluso una del grupo 2. Correcto. Dependiendo de su actividad económica. Yo diría que ahí no podríamos decir, aplica el grupo 3 solamente mostrar sus diferencias en una plantilla de Excel, porque tampoco dice cómo lo debe hacer. No, no lo dice. Simplemente sugiere, y pues sería interesante como entonces dar qué tipo de diferencias o ejemplos podríamos tener. Parece. Sí. Fíjate que podríamos, antes de dar las diferencias, Edilson, quiero concluir, Sí. porque yo creo que nos va a tocar hacer una segunda parte, porque es que el concepto trae cómo arrancar el libro tributario. Y creo que eso tiene otros elementos que hay que mirar. Sí, Porque el que va a manejar diferencias no necesita arrancar ningún libro tributario. Solamente arranca su contabilidad NIF y le hace o cuentas de orden o registros obligatorios y tranquilo. En cambio, el que va a llevar libro tributario, como dice O, podrá, es decir, es voluntario, puede ser que alguien con pocas diferencias diga, no, yo voy a llevar libro fiscal. Listo. Pero si vas a llevar libro fiscal, tienes que atenerte a los requerimientos del concepto 16442. Entonces, vamos a hablar del libro tributario, eso en otra ocasión, para que lo podamos ampliar más. Sí, pero quiero que leamos el artículo 9 del decreto 2548, Sí. ¿no? Que ese artículo 9 es clave porque yo puedo decir, no, yo no quiero hacer diferencias, Claro. ¿no? Entonces, ¿qué me dice? Leamos el artículo 9 con relación a esto.
Bueno, el artículo 9 del decreto 2548 del 2014. habla de los planes piloto Ujú. y dice, la UAE, o Ujú. sea, Unidad Unidad Administrativa y Especial. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, en desarrollo del artículo 631-3 del Estatuto Tributario, dispondrá mediante resolución aquellos contribuyentes que deberán suministrar información preparada con base en los nuevos marcos técnicos normativos, para que la primera pueda adelantar la medición de impacto y proponer las medidas legislativas a que haya lugar. Parágrafo 1. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, deberá implementar los formatos correspondientes para el suministro de la información de que trata este artículo. Eso en castellano criollo se llama información exógena de NIF. Información exógena de NIF. Claro, porque es que llega y dice planes piloto. Yo como Estado, usted me va a manejar unas diferencias. Necesito que usted me haga el trabajo. Yo compilo, pero usted me hace el trabajo. Me muestra cuáles son las diferencias y yo cuantifico. ¿Con qué finalidad esas diferencias? A ver, ¿será que tengo que cambiar el estatuto? ¿Será que lo dejo quieto? ¿Será que me quedo quieto y dejo esto así? ¿Quién sabe por cuánto tiempo? Entonces, eso es un estudio adicional y dice pruebas piloto. ¿Cuándo las va a hacer? No lo sé. ¿Cómo las va a hacer? No lo sé. Y yo eso lo reconozco. Pero, ¿cuál es mi sugerencia? Pues aplique el decreto, mantenga las diferencias y esté preparado. Si tú te vas precisamente al tema de los requerimientos de las diferencias, volvamos al concepto nuevamente, y en el concepto vamos a encontrar los requerimientos de las diferencias. Más abajo, donde me dice, perdóname, creo que es antes. Ahí estamos, bases fiscales. Aquí. Existe un modelo obligatorio para los registros, un modelo de obligatorio cumplimiento para esos registros obligatorios, es decir, el de cuentas de orden y el de registros obligatorios. Entonces, el Estado contesta que no lo hay, ¿no? Pero sí dice que debe contener. Ahora bien, independientemente de la forma en que decida llevar este sistema de registro, debe garantizar la autenticidad, veracidad e integridad. Oiga, no me vaya a hacer unas cosas allí, unos machetazos, no me vaya a hacer unas cosas que yo no entienda, porque yo le voy a pedir unos requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Primero, el comprobante. Pide que se le señale en la diferencia el comprobante. ¿Cuál comprobante? A ver, yo reconocí una transacción bajo NIF, en mi contabilidad bajo el nuevo marco normativo técnico. La reconocí. Y al reconocerla, pues eso se hizo a través de un comprobante contable. Y ese comprobante, la fiscalidad me dice, ¿allí en ese comprobante hubo diferencia? Sí. Como hubo diferencia, entonces por favor, en el libro de diferencias o en cuentas de orden, por favor me dice, esa cuenta de orden, ¿a qué comprobante corresponde dentro de la contabilidad? Para que cuando yo como Estado vea que usted tuvo una diferencia, pues yo verifique a ver esa diferencia de qué fue. Entonces me dice, primero que cite el comprobante, ¿en qué fecha se hizo ese documento? Porque como me pide, más adelante, si se lee con más calma el concepto, dice que tengo máximo un mes para reconocer estas, porque este libro no es que yo al finalizar el año lo haga, es que lo vaya haciendo cada mes como máximo. Periódicamente. La periodicidad es mensual, ¿no? La fecha del registro, el valor de la operación, con qué tercero se hizo, ¿no? La cuenta. ¿No? La cuenta contable, que en este caso será la que corresponde al decreto 2650 o de cada superintendencia, ¿no? Y la explicación sumaria. Y la explicación, ¿por qué salió esa diferencia? ¿Por qué NIF se hace de una manera y en impuestos se hace de otra? ¿Por qué? Que eso hay que tenerlo en cuenta.
Y abajo dice con qué frecuencia, dice teniendo en cuenta los registros obligatorios, dice en todo caso se deberá contar con los debidos documentos, soportes técnicos. Aquí dice, perdón, aquí dice, sin embargo, es factible que cuando se trate de operaciones homogéneas se registren de manera agregada en periodos que no superen un mes. Es decir, me está obligando a que no haga yo registros al año, al finalizar el año, sino que voy haciendo mi contabilidad y voy diciendo, aquí hubo una diferencia, sáquela y explíquela. Voy haciendo mi contabilidad, aquí hubo otra diferencia, sáquela y explíquela. Si llevo diferencias, porque si llevo libro tributario, me dice él, no, el libro tributario es del 100% de todas las transacciones. Pero eso tendría otras limitantes. Yo pienso, y en eso he hablado con algunas casas de software que me han preguntado de cómo serían esas diferencias. Yo pienso que así lleve el libro tributario, tiene que haber un informe que me diga, en el documento tal hubo una diferencia. Usted lo registró en normatividad local y en normatividad NIF. Quiero concluir esta inicial disertación porque veo, hay muchos elementos. No, y se hace necesario ahondar sobre el concepto, en sí el concepto que sale en junio, sí, para ser más claros. Y concluir también de pronto en la invitación al gremio contable de que tenemos que tener como la apertura, la disposición a saber leer, porque tenemos que leer detenidamente, interpretar adecuadamente, porque si no lo hacemos, como hablaba hace un rato usted, podemos de pronto guiar inapropiadamente a nuestros usuarios. O cometemos un error. O cometemos un error. Yo como profesional puedo cometer un error si leo mal. Entre otras cosas, independientemente de lo que yo haya hablado aquí, yo insto a la comunidad contable a que por favor lean los decretos 2784, que solo son 2 paginitas, porque el anexo sí es un poco de páginas, pero el decreto en sí son 2 paginitas. 2784, 3022, 3010, 2706, el decreto 2548, que ese sí es un poquito más extenso, son 9 artículos, y el concepto 16442, para que no se vaya a malentender, ¿no? Como lamentablemente ya se han dicho en algunos espacios que seguimos igual. No, de lo peor, que, no que al analizar esta situación estamos cometiendo terrorismo contable. Y yo pienso que cumplir la ley no es terrorismo. Cumplir la ley, que es uno de los principios fundamentales de todos los ciudadanos, esté uno de acuerdo o no esté de acuerdo. Si usted pasa por un semáforo en rojo, tiene que cumplir la ley y parar. Si usted se pasa ese semáforo en rojo, usted incumple la ley y asume las consecuencias. Si otro se pasó el semáforo en rojo y no le pasó nada, es problema de él, no suyo. Usted no puede decir, mire, es que nos pasamos 2, otro que fue volando y usted que me alcanzó a atrapar a mí, yo pago. Eso mismo quiero invitar a las personas. Cualquier persona que lea despacio estos decretos se va a encontrar con una información que vale la pena entenderla en su real dimensión. Independientemente de que uno diga, uy, pero más trabajo, yo no pensé que eso era así. Eso no es para mí, ni criticarlo, ni nada. Es lo que me pidió la ley. Y mi único interés en esto es tratar de entender la adecuada lectura de lo que expresan los decretos que acabé de mencionar. Y no tiene ninguna intención, sino que la comunidad contable, basado en esas lecturas de esos decretos, pues tome su individual decisión. Personalmente no pretendo convencer a nadie, cada cual es libre de tomar su propia decisión, pero así como es libre de tomar su propia decisión, siempre insto a que la obligación es individual. Y la persona que tome la decisión inadecuada, yo no sé qué le va a pasar, tampoco puedo decir qué le va a pasar,
que no tengo elementos de juicio. Alguien podría decir, es que la Junta Central de Contadores lo podría sancionar. Yo creo que sí, porque usted está incumpliendo la ley de llevar la contabilidad en debida forma. Yo pienso que sí. Puede ser que no, pero yo pienso que sí. Yo pienso que el Estado puede decir, usted no está manejando la contabilidad en debida forma, que es del artículo 773. Porque yo estoy presumiendo que usted está manejando la contabilidad bajo un nuevo marco normativo técnico y yo no encuentro sino un solo libro. A menos que yo le demuestre, que sería mi pensamiento, a menos que yo le demuestre que no llevo ninguna diferencia porque no la tengo. Que sería otra situación. Que también es totalmente factible. Pero eso significaría que no tengo ese tipo de cosas. Entonces, yo personalmente comparto de que esto es más trabajo, sí, no lo voy a negar. Incluso en algunos sectores he escuchado llevar 3 contabilidades. Yo le digo, por el amor de Dios, sí. Si llevar solo las diferencias ya es un trabajo adicional, ahora llevar 2 libros, 3 libros, bueno, claro que el que quiera hacerlo y el programa se lo permita, pues está en plena libertad de hacerlo. Personalmente creería que no es necesario. Personalmente considero que la norma me está diciendo no lleve más normatividad local. Me está diciendo, si va a llevar otro libro, que ese libro sea el libro tributario, no el libro de normatividad local, es el libro tributario. Y tiene unos requerimientos que, como creo que podemos ahondar en otro espacio donde tenemos que hablar. Ok, me parece bien. Sí, porque inclusive colocar algunos ejemplos puntuales de cómo manejaríamos esas diferencias, el manejo inclusive de las cuentas de orden que siempre han estado y mucha gente ni las conoce todavía. A veces quedamos se quedan cortos de qué es una cuenta deudora, qué es una cuenta acreedora y no tienen en sí clara la esencia de algo que existe desde el 2650. Mira, por ejemplo, las cuentas de orden tienen partida doble, pero solo sirve una de ellas. La otra simplemente es la contrapartida. Exacto. Para poder cuadrar el débito crédito. Antes de iniciar esta grabación, tú me decías, ¿cómo registro los intereses presuntos? Yo pensaría que los intereses presuntos debería manejarse en diferencias, en cuentas de orden fiscal, donde yo solo manejo uno. Porque esa partida es conciliatoria y solo sirve para efectos de carácter fiscal. No tiene contrapartida, no afecta el patrimonio, no afecta nada más, solamente para efectos conciliatorios. Y yo pienso que se podría manejar allí. Al menos sería una opinión personal de darle solución a aquellos rubros que no tienen partida doble, sino que solo tienen una partida. Entonces, para poder hacerlo. Edilson, nuevamente un agradecimiento más que todo a ti, porque tienes esa perspicacia de colocar el dedo en la llaga, de buscar temas que son un poco polémicos. Por ejemplo, cuando trajiste lo del marco técnico para microempresas, donde muchos decían, no, ahí no hay ningún cambio. Tratamos de explicar algunos cambios que se generaban. Luego, que traes este tema también muy controversial y que yo considero que, a pesar de que ya lo he expuesto en varios escenarios, no está por demás dejar claridad para que las veces que consideren pertinente lo puedan ver y lo puedan confrontar con la norma. Yo no quiero que la gente trague entero, sino que lo que estamos diciendo aquí se vaya a la norma, a los decretos que estamos mencionando, a los artículos que estamos mencionando, a los conceptos que estamos mencionando y los lea directamente. Y después de que los lea, saque su propia decisión. Ya, ahí sí ya. Y asuma las responsabilidades que le corresponden, ¿no? Si toma una u otra, la que sea. No soy quien para criticar si lo hace o no lo hace. Pensaría yo que la lectura que estamos haciendo tiene esos elementos que están ajustados a la ley, independientemente de que yo los comparta o no los comparta, porque, reitero, soy un profesional y como profesional mi deber es acatar una norma, a menos que esa norma sea ilegal, que sería una paradoja, ¿no? Una norma sea ilegal, pero presumiendo eso, porque no podría decir es que eso no me conviene, no tendría manera de sustentarlo. Correcto.
Sería entonces definir o ampliar ese concepto. Perfecto. En una próxima oportunidad y ejemplos puntuales. Perfecto. ¿Te parece? Podemos algunos ejemplitos porque es que eso como depende de tantas variables, vale la pena analizarlos en ese debido orden. Entonces, hasta una próxima ocasión y los esperamos en un nuevo caso de NIF aquí en aprendenif.com.